materias influenciables en extremo. No, maybe we need a code of discretion. I don't want to understand everyone. Materias influenciables en extremo. Influenciables en extremo. Arratsaldeon berriro guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Bilboko Alondigaren izenean, mila esker beste behin, Gutun Zuria jaialdiaren ekitaldi hontara etorri zareten guztioi. Con la presentación en primera persona que realizará el filósofo Daniel Innerarity sobre su último trabajo, vamos a dar de alguna forma por concluida esta primera fase del prefestival Gutun Zuria, que ya a partir de mañana afrontará el núcleo central del festival, que se dedicará básicamente a las conversaciones que mantendrán diferentes expertos en literatura y periodistas con autores no exclusivamente, pero sobre todo norteamericanos, autores de la talla de William Gibson, Philip Gurevich, Bill Keller, Chuck Palahniuk o John Verdon, por ejemplo. Izan ere, aurten Amerikako Estatu Batuetako literatura da Gutun Zuria jaialdi honen gonbidatu nagusia, eta bihartik aurrera saio horiek guztiak egingo ditugu auditorio honetan. Hain justu ere, ondorengo saioa gutxi gora bera nolakoa izango den adierazi nahi nizuen, alegia ordubete inguruko iraupena izango du, 4 hizlari izango ditu eta bukaeran ordu laurden inguru zuen galderei eskainiko dizkiegu. Decía que a partir de mañana la literatura norteamericana va a centrar estas conversaciones. Tened en cuenta que si queréis obtener entradas para las sesiones de jueves, viernes, sábado y domingo, las tendréis que retirar en el ticket box y en el punto de información que se encuentran ambos en el atrio, en la entrada de esta Alhóndiga, lugares que seguramente ya conocéis, ya a partir de mañana con un precio de 2 euros cada entrada. Eso sí, hay 400 plazas en este auditorio. Si no tenéis o si no conseguís, si no obtenéis un asiento, tened en cuenta también que todas las sesiones están siendo emitidas en directo a través de Internet vía streaming. Presento a Daniel Innerarity, es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática de Donostia. Entre sus libros destacan Ética de la Hospitalidad, la transformación de la política,
Premio de Ensayo Miguel de Unamuno y Premio Nacional de Ensayo. Ha recibido el Premio de Ciencia, Cultura y Humanidades de Eusko Ikaskuntza. En Gutun Zuria presenta La democracia del conocimiento, en compañía de hombres sin duda muy destacados a los que voy a presentar a continuación y a los que me gustaría que dierais la bienvenida con un caluroso aplauso. Se trata de Pedro Miguel Echenique, José Antonio Marina e Iñaki Gabilondo. Bueno, arratsaldeon. Empezamos con Iñaki Gabilondo, en primer lugar, para ir cumpliendo los tiempos. Buenas tardes a todos. Tenemos que ser muy disciplinados con el tiempo, nos han dicho, y yo tengo que acreditar mi experiencia en la materia y, por lo tanto, voy a comprometerme con ustedes a hacer lo que me han dicho, que es que hable 10 minutos. Hablaría más, pero es lo que voy a intentar obedientemente hacer. Evidentemente, el libro que hoy presentamos aquí tiene tantos ángulos y tan diferentes que probablemente se van a decir cosas que parecerán extraídas de libros muy distintos. Yo, de cuantos se ha publicado, me voy a referir a los aspectos que están más conectados con mi experiencia vital y con mis conclusiones, porque en este libro yo he encontrado respuestas a muchas de las preguntas que me ha hecho después de 40 y tantos años de vida profesional, e incluso preguntas para respuestas que espero algún día encontrar. Nos cuenta Daniel que en este nuevo mundo que vivimos, ya desde la sociedad líquida de Bauman, ya lo sabemos, todos estamos viendo a qué velocidad están pasando las cosas, hemos descubierto la nueva ignorancia a partir del descubrimiento del nuevo saber. El saber ya es universal, todo el saber está ya a nuestro alcance. De pronto, la desproporción entre nuestro conocimiento y la magnitud de lo conocible es tan inmensa que de pronto nos hemos descubierto todos analfabetos a la vez. Y es una observación muy interesante que también lo conectaba con mi propia experiencia vital, porque yo en mi experiencia vital, después de 40 y tantos años de vida profesional, yo he llegado a 3 conclusiones que he visto que en el libro están no solo recogidas, sino explicadas, y además explicadas de una manera tan sugerente que me ha abierto completamente la cabeza. Yo me fui, después de 40 años de trabajo ante el micrófono, diciendo en público que mi conclusión es que la complejidad ya no se puede contar en los grandes medios de comunicación. La complejidad no se puede contar. Misión imposible contar la complejidad. Habida cuenta de que todo es complejo, podríamos casi llegar a la conclusión de que no se puede contar nada en los medios de comunicación. Condenados al flash, al destello, al chispazo, condenados a la suprema brevedad y conectados con una sociedad que en paralelo está recibiendo exactamente lo que parece querer, porque salvo en círculos muy específicos como este que se reúne hoy para algo más profundo, la curiosidad es intensa, superficial y efímera. Se ha descubierto que todo está a nuestro alcance y ya no es que se vea en zapping la televisión, se vive en zapping todo, una especie de persecución obsesiva de las cosas a las que nos acercamos de una manera ansiosa para un sorbo que no aspira mucho más que ser eso y que rápidamente desaparece para ser sustituido por un aliciente diferente. Un juego de bengalas, de centellas, que nos condena a un proceso de superficialidad tan extraordinario que, acelerado por el ritmo de vida al que vivimos, nos condena a no dar tiempo ni darnos tiempo para el relato de nada que tenga una mínima complejidad. En los medios de comunicación observamos, y yo lo he observado con angustia, he de decir, hasta qué punto las cosas que cuanto más sabes o cuanto más puedes llegar a conocer, cuanto más experiencia tienes, cuanto más consciente eres de que las cosas tienen que ser precisadas, como decía Paul Verlaine, en los matices está la verdad, sin los matices la verdad no existe, condenado sin embargo a tener que hacer a velocidad fulgurante y con los lenguajes casi del impacto directo el relato de las cosas extremadamente complejas, produciendo una gigantesca melancolía que solo la consolaba pensando, a lo mejor es mi problema, porque la gente más joven acomoda sus lenguajes y sus destrezas de otra manera. Y me consolaba pensando que yo un día le vi a un amigo de mi hijo con 9 años hacer el cubo de Rubik en 40 segundos.
Entonces, claro, yo no hubiera podido hacer el cubo de Rubik ni en 40 años. El niño lo hizo en 40 segundos, lo cual me hizo pensar que esta dificultad que yo expresaba en torno al relato de la complejidad, condenado como estaba a una argumentación que tenía sus tempos, sus métodos, y a lo mejor no es que fuera que había detectado un gran problema, sino que había detectado que yo no estaba en disposición de responder a ese problema, pero que otros lo estarían. Pero en el libro de Daniel sí que se nos presenta con gran claridad la condena a la que parecemos estar yendo en este juego de intensidades relampagueantes sin apenas profundidad, que nos condena a vivir en un estado de sopor. En este tiempo de transición en el que, como no me acuerdo muy bien quién dijo, pero yo me siento perfectamente observado ahí, todos los conceptos que hemos conocido están muertos y vivos a la vez. Hay conceptos que han muerto, otros conceptos que están naciendo, pero la mayoría de los conceptos que constituyen la estructura en la que ahora estamos vividos están muertos y vivos a la vez. Notamos que les falta un poquito para ser enterrados. Otros todavía no han terminado de salir, pero están coexistiendo conceptos que ya no nos valen y están además coexistiendo, produciendo una gigantesca confusión en todos nosotros, que nos ha llevado a vivir un poquito como zombies. Le contaba a Daniel que invitaría a los expertos a hacer un estudio en torno a algo que yo he descubierto hace algún tiempo con gran sorpresa. Esta manera de ver las cosas tan relampagueante, está aturdiendo la sociedad de tal manera que he observado que ha aumentado en un porcentaje enorme el número de malentendidos y de equívocos. Ahora es muy frecuente que en una reunión de 10 personas esté uno hablando y alguien diga una cosa que ha sido dicha un minuto antes y que no se había enterado que se había dicho y se había dicho delante de él. Que alguien esté haciendo una explicación y en una rueda de prensa una persona dé una información y al cabo de un minuto se ha preguntado por lo que acaba de contar hace 44 segundos. Los equívocos que están llevando a la sociedad a vivir solamente el interés por su actuación y el desinterés por todo lo demás. Yo ya sé que la distancia entre el oír y escuchar ha sido infinita siempre, pero ahora es más. Si ustedes van a un comedor donde hay comiendo 50 personas, desde lejos, aunque no se oiga nada, se puede saber quién está hablando. Hay como que una bombilla se iluminara. Sí, se ilumina la bombilla del que habla, todas las demás están apagadas. Se ha producido un gigantesco desinterés. Avanzamos hacia la sordera universal porque a nadie le importa un pimiento lo que diga nadie, salvo lo que dice él. En un juego que además, como digo, se vive a gran velocidad. 5 minutos. En este contexto que, como ustedes pueden imaginar, nos podría llevar muy lejos y que a mí me lleva muy lejos, porque el libro tiene muchísimas cosas, pero las que se refieren a este aspecto que yo he explorado, porque mi experiencia me ha llevado a ello, bueno, se explica en el libro también con mucha sutileza hasta qué punto, como alguien dijo, la información mató el conocimiento ha matado el saber, qué distinto es creer que se sabe que saber, qué distinta es la información del conocimiento, qué difícilmente se pasa de peldaño a peldaño. Bueno, esto yo lo he comprobado también a lo largo de los años a través de otra pequeña experiencia. Antes se pasaba del conocimiento a la acción, ahora se pasa del conocimiento a la nada. Te decían en los medios de comunicación, cuente usted esto, porque el planteamiento era, la gente no lo sabe. En cuanto lo sepa, cambiará el comportamiento de la gente. Ahora no. Ahora lo sabe y se comporta igual que cuando no lo sabía. No se pasa a la acción. ¿Y por qué? Porque la realidad y la ficción se han mezclado en una fastuosa papilla que tampoco está siendo estudiada. El zapping está muy estudiado, pero todavía las observaciones críticas de un periódico a propósito de una película que se echó ayer se hacen como se hacían las observaciones antes. Cuentan la película entera o analizan el peso de la película entera diciendo ¿cómo han podido poner esta película a esta hora que hay niños en casa? Como si la gente hubiera visto la película. Cuando no se ha estudiado la papilla con la que la gente se acuesta, que consta de un poco de esa película, un gol, otro poco de la película, el gol visto desde otro ángulo, un anuncio, una niña que se muere de hambre en Etiopía, un coche con una chica muy guapa al lado, el gol desde otro lado, pausa, el coche, la niña. No se ha estudiado la papilla con la que la gente se mete a la cama, pero yo sí he observado que esa papilla ha establecido una frontera tan difusa entre la realidad y la ficción que he notado que el pasar de la ignorancia al conocimiento de un hecho no
ha encarnado ese hecho en la mente de los ciudadanos, haciendo suya la novedad informativa como antes lo hacía. Finalmente, yo que creo que la democracia es una herramienta extraordinaria, yo que creo en ella, que sé que la necesita esta sociedad, podríamos decir que he entregado mi vida de alguna manera a ella. La democracia está roñosa, está apolillada y o hacemos entre todos un pequeño esfuerzo para reengrasarla o dejará de servir, sino para lo que está empezando a servir, para ser un elemento ritual de valor, pero de poca influencia en la sociedad. La falta de conciencia de los sacerdotes de la democracia, de que están manejando una herramienta que ha quedado absolutamente anticuada, que está siendo superada de forma abrumadora por las transformaciones que están viviendo en la sociedad, mientras manejan los códigos, los planteamientos, los juegos, los lenguajes, las organizaciones del pasado, les están llevando a situaciones extremadamente sorprendentes. Fascinante en el libro el juego de las desincronías. La política está siendo superada por el poder financiero. La política es un poder subordinado al poder financiero. Y nos enfadamos. Y decimos, Felipe González decía el otro día, el poder político no está teniendo coraje para imponerse al poder financiero. Y Nerari te dice, sí, pero otra cosa más. El poder financiero corresponde al mundo moderno, se actualiza, se adapta a una velocidad formidable a todas las transformaciones de la sociedad. Basilea II impone unas condiciones a las entidades bancarias y a los 5 minutos se inventan los activos financieros que sustituyen los problemas anteriores porque han inventado herramientas nuevas. Y la política se maneja con los viejos códigos. Un juego de sincronías importante, de sincronía importantísima. Los medios de comunicación y la justicia. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años. Yo quería que llegara la democracia, el Estado de Derecho, la ley. En 30 años la democracia ha pasado de ser nuestro sueño a ser prácticamente un asunto que ya no nos dice gran cosa. Porque no se ha adaptado a las realidades y porque nadie parece estar entendiendo que las desincronías nos van a matar. El periodismo, que se inventó para acompañar los sueños de libertad del hombre, se ha convertido casi en enemigo del Estado de Derecho porque su propia inercia y su velocidad no puede ir acompasada a la velocidad a la que se mueve el Estado de Derecho. El periodismo opera en segundos o en décimas de segundos y el Estado de Derecho, porque es garantista y porque necesita su tiempo, vive unos procesos de desincronía tal que ha muerto la presunción de inocencia delante de nuestros ojos, ha muerto todo lo que creíamos que era un valor porque sencillamente es imposible de conjugar, como no se hagan esfuerzos de adaptación éticos que no se han planteado, el ritmo y el tempo de los medios con el ritmo y el tempo del Estado de Derecho. La política respecto a los poderes financieros. Hay unos juegos de desincronías enormemente brutales que están coexistiendo el tiempo viejo que se muere y el tiempo nuevo que ya está aquí en un juego confuso que nos embarulla más a los que somos más mayores, que le embarullará menos a los que son más jóvenes, que no nos debe conducir al desánimo o a la desesperación, porque parte del estupor es nuestro estupor, no el estupor objetivo de las cosas, que la gente más joven o con otras destrezas se adaptará, pero que desde luego nos debe llevar a la reflexión. Concluyo diciendo, este tiempo en el que todo está a nuestro alcance es el tiempo en el que más se descubre que tenemos necesidades básicas que no estamos pudiendo atender. ¿Quién fue el que dijo la gran verdad? ¿Qué es lo primero que escasea en las inundaciones? El agua potable. Curiosamente, ahogados por el agua, lo primero que escasea, el agua potable. En el tiempo de la suprema información, ¿qué es lo que escasea? La información veraz. ¿Qué es lo más difícil de conseguir? La información veraz. Hasta hace poco se creía que el periodismo ya no iba a ser necesario, porque las redes sociales lo iban a hacer completamente innecesario. Desde el caso de Wikileaks se descubrió que sí, íbamos a tener necesidad de conocer a través de los mecanismos que formatearíamos de una manera o de otra. Las empresas no serían como fueron, serán otras. Los periodistas no serían como son, serán de otra manera. Pero tendrá que haber algún tipo de canal que conduzca el hecho a nuestra mente con alguna garantía de solvencia y de velocidad. Sería del género idiota que nos quedáramos como papanatas, considerando maravilloso el juego abierto y libre de la información que nos llegue desde cualquier sitio, en tromba formidable que nos ahogue, sin que sepamos distinguir lo que vale de lo que no vale, lo que puede sernos
dirigido con intención de contribuir a nuestro entendimiento de las cosas o sencillamente alucinarnos, y que eso nos parezca moderno en el momento en que estamos pidiendo los certificados de trazabilidad a las chuletas que nos vamos a comer. Me parece ridículo que aspiremos a saber dónde ha pastado la ternera cuyo hijo me estoy comiendo yo ahora aquí con patatas fritas, y que, sin embargo, no tengamos el más mínimo interés, y nos parece incluso muy moderno, desdeñar la trazabilidad de las cosas que no han sido contadas. En fin, que son millones de cosas las que a mí me ha sugerido este libro. Yo he de agradecérselo, por tanto, como periodista, que con sus estupores a cuestas, con alguna, en fin, experiencia interesante que podría contar, pero con necesidad de encontrar anclajes para estos puntos de vista, me encuentro con el libro de Daniel que, como digo, da respuestas a muchas de mis preguntas y, sobre todo, lo que más agradezco, me ha planteado preguntas nuevas. Al estar, seguramente, esta reflexión que yo hago aplicada a mi mundo, conectada con las que ha hecho referidas a otros mundos que ahora van a comentar los demás participantes y que también me han llenado de preguntas. Así que yo he venido aquí, sobre todo, para dar las gracias a Daniel Innerarity. Buenas noches. Pues yo estoy aquí en un papel un poco de síntesis y de intermediario entre un educador como es Iñaki, un científico como es Echenique y un filósofo como es Daniel, porque necesitamos poner en comunicación todas estas cosas y a mí me interesa saber cómo podemos explicarlas a sus hijos y cómo darles una visión del mundo en que todas estas cosas sean medianamente coherentes y prácticamente eficaces. A mí me interesa la obra de Daniel desde hace mucho tiempo. Creo que presenté tu libro La sociedad invisible hace ya casi 10 años. La sociedad invisible tenía muchos paralelismos con esta, porque lo que venía a decir Daniel es que se os estaba dando una especie de paradoja, porque en una sociedad en que la visibilidad es evidente, en que todo está en Google, resulta que es casi impenetrable, pero no sabemos lo que esa visibilidad nos está diciendo. Nadie sabe lo que pasa en las tripas de Google. Y esa mezcla, esa especie de diferencia de lo visible que se hace opaco, eso en otro sentido lo ha vuelto a tratar en el libro actual, que es por qué una sociedad que conoce tantas cosas parece que sabe muy pocas cosas o que no sabe muy bien qué hacer con esto. Ahí yo creo que la filosofía tiene un papel claro que quiere conocer cómo es la realidad y en eso es exactamente igual que lo que hace Echenique. Vamos a ver cómo conocemos la realidad. ¿Con distintas maneras? Sí, con distintas maneras, pero parece que la realidad, como está ahí, vamos a estudiarla. Pero la filosofía tiene otro tema muy importante, que ya no es que es otro tipo de realidad, que es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Que es una especie de sociología, pero es una sociología del presente. Necesitamos, para tomar decisiones, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestro y conocerlo. Eso es otra especie de opacidad, porque ¿cómo podemos hacerlo? Hay en una novela fantástica, que es La Cartuja de Parma, Stendhal cuenta la historia de un joven apasionado napoleónico que vive en Parma y que se escapa de su casa porque quiere enrolarse en el ejército napoleónico. Y por fin encuentra al ejército napoleónico en un pueblecito que luego le dicen que se llama Waterloo. Y él lo que ve alrededor suyo es que corren los caballos, que hay bombas, que aparece en un altozano la figura del emperador, que hay mucho movimiento y que de repente una bomba estalla cerca de él y le deja sin sentido. Y cuando recupera el sentido, dice, bueno, lo que yo no sé es, primero, si he visto una batalla, porque yo no he estado en una batalla, he estado en un circuito muy pequeño donde veía, eran 7 caballos que se movían, un carro que estaba tirado, unos muertos, unos ruidos, el emperador. ¿Es eso una batalla? ¿O eso es una construcción mía que he pensado que a partir de ahí podía haber un hecho así como muy redondito, que figuran 3 líneas de las páginas de historia? Esta es la batalla de Waterloo. Y en segundo lugar, si era realmente la batalla de Waterloo, porque no lo sabía.
Lo que pasa alrededor de nosotros es un asunto muy complicado y que una de las tareas de la filosofía es a ver si creamos los conceptos suficientemente complejos, flexibles y claros para poder explicar eso. Porque antes estaba hablando con Pedro de cómo en el campo científico se dan fenómenos de emergencia, pero tenemos ahí una emergencia, es decir, fenómenos nuevos que no eran predecibles por la mera causalidad anterior, sino que aparece una cosa nueva. Y eso que en física se sabe muy bien, que en química se sabe muy bien, pues también sucede en las sociedades. La realidad social produce unos efectos que no es exactamente la suma de los comportamientos individuales de todos los que estamos ahí, sino que son de otro nivel, de otra entidad. Y en este momento están pasando una situación clarísimamente perceptible, que estamos en un mundo montado en tecnologías que vienen de la ciencia más pura y dura, pero que se nos han hecho cotidianas. Es decir, que gran parte de nuestro entorno está dirigido y controlado por cosas de las que lo único que sabemos, si es que sabemos mucho, es a usarlas. Y eso tiene un problema muy llamativo, porque aprendemos a usar las cosas sin comprender qué es aquello que está pasando ahí. El ejemplo más claro, aprendemos a manejar el móvil sin tener idea de lo que hay dentro de un móvil. Porque eso ya lo sabrán los técnicos. Pero este usar sin comprender se convierte en paradigma de nuestra relación con las cosas y empezamos a extenderlo a todas las cosas. Antes decía Iñaki, la democracia fundamentalmente lo que ha ocurrido es que hemos aprendido medianamente a usarla, pero se nos ha olvidado, pero exactamente esto ¿de qué va? ¿De qué va la democracia? ¿A qué nos obliga? ¿Por qué surge? Yo he escrito un libro entero para explicar qué demonio estamos diciendo cuando decimos que todos los seres tienen dignidad. ¿Por qué decimos una cosa tan rara cuando estamos viendo comportamientos indignos continuamente? ¿Por qué hemos hecho esa explicación tan rara? Y la otra cosa que me interesa en la obra de Daniel es que la filosofía tiene un aspecto práctico que en este momento la convierte casi en un servicio público. Necesitamos saber qué hacer con las cosas que estamos usando, ver cómo las podemos comprender, porque tenemos que tomar muchísimas decisiones. Muchísimas decisiones de todo tipo. Por ejemplo, en el campo científico no sabemos muy bien cómo se determina ahora la agenda de los temas científicos. ¿Cómo se deciden? Bueno, lo va a decidir fundamentalmente quien esté pagando las investigaciones, que son investigaciones muy caras. Y quien pueda determinar qué investigaciones se van a financiar es quien está diciendo, pues la ciencia va a ir por ahí o va a ir por otra manera. Al estar en un mundo que más o menos usamos pero que no comprendemos, nos encontramos en una situación de enorme vulnerabilidad porque nos pueden engañar con muchísima facilidad porque no sabemos lo que pasa. Ni siquiera empezamos a saber si hay alguien que sepa de qué va esto. Y esto es uno de los más interesantes que tiene el libro de Daniel. En este momento, ¿hay alguien que sepa qué dinámicas se están movilizando en el terreno económico? ¿Cómo está funcionando el tema económico? Pues no parece. No parece porque no podemos explicar todo por una especie de conspiración de malvados. Creo que hay un elemento, creo que eso a lo mejor lo hay también, pero que hay un momento en que no sabemos exactamente las secuencias. Los físicos hablan, cuando no saben muy bien cómo tienen que estudiar cosas, que son ecuaciones no lineales. Aparecen cosas nuevas que tenemos dificilísimamente que prever. Bueno, lo estamos viendo y nuestra vida está comprometida por ello. Y yo creo que necesitamos, y debemos agradecer, antes lo ha dicho Iñaki, a personas como Daniel, que tiene una información muy amplia, porque son fenómenos además que aparecen como las islas de un archipiélago. Parece que son cosas autónomas y, sin embargo, todas son las crestas de una cordillera que está sumergida y hay que ver cómo se pueden unificar todas estas cosas. Y hay un tema que a mí me preocupa, que es las inteligencias son facultades individuales, de manera que cada uno tenemos la nuestra. Pero al mismo tiempo son inteligencias que están siempre en un entorno social que bloquea su despliegue o, al contrario, o amplía su despliegue.
De manera que todos somos híbridos de nuestra personalidad y de nuestra cultura. Y en esos fenómenos sociales que aparecen también el sistema de ideas en que estamos moviéndonos. Y si el sistema de ideas, o si esa inteligencia compartida, o si esa inteligencia colectiva no funciona bien, se pueden producir fenómenos muy raros, entre otras cosas un fenómeno de encanallamiento o un fenómeno de ignorancia completa. En un extremo hay un tipo de inteligencia compartida que es muy noble, un gran equipo científico. La ciencia como tal es también un tipo de inteligencia compartida en el sentido de que nadie sabe ya lo que se sabe, pero todo el mundo sabe que el señor de al lado puede saberlo y se lo puedo preguntar dentro del campo científico. En el campo social estamos en un terreno en que no sabemos muy bien a quién preguntar, en que no sabemos qué decisiones vamos a tomar. En que yo, por ejemplo, que tendría que tomar decisiones, ¿qué me gustaría que estudiaran sus hijos? Pues es muy complicado saber cómo hacerlo. ¿Cómo deben enfocar los sistemas políticos? ¿Qué configuración mental es buena? Sería buena que tengan. Daniel dedica un espacio grande a las epistemic communities, a las comunidades epistémicas. Efectivamente, todos estamos metidos en una sociedad en que nos vamos transmitiendo conocimientos a medio digerir, pero que configuran el estado de las creencias de una sociedad. Y si no tenemos el suficiente sentido para ver eso, el suficiente sentido crítico, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente de la aplicación práctica del libro de Daniel, pueden ocurrir fenómenos muy raros. La biología ha definido y estudia muy bien un síndrome de inmunodeficiencia. De repente, el sistema inmunológico de un organismo se bloquea y la capacidad de defenderse contra enemigos disolventes, que es lo que hace una enfermedad, desintegra organismos. Bueno, si no tengo ese sistema para defenderme, pues cualquier agente patógeno me va a hacer polvo. Y a mí me da la impresión de que con facilidad las sociedades pueden sufrir también un síndrome de inmunodeficiencia social. De repente no tienen capacidad para defenderse de peligros que tienen y entonces se hacen muy vulnerables. Y que una de las tareas de los filósofos, y yo creo que en eso Daniel lleva mucho tiempo insistiendo en ello, es que debemos conocer para fortalecer el sistema inmunológico de la sociedad, que fundamentalmente es conocimiento y pensamiento crítico. El libro vale la pena que lo lean por tres cosas. Primero, porque lo que dice nos hace comprender muchas cosas. Segundo, porque Daniel tiene una gran virtud. Piensa bien y escribe bien. Yo creo que las dos cosas son, en terrenos filosóficos, yo creo que las dos cosas son necesarias, pero se da con poca rapidez. Una parte importante de los intelectuales, sobre todo de la cultura francesa que tanto le gusta a Daniel, se han empeñado en demostrar en sus escritos lo listos que son ellos. Bueno, yo creo que Daniel lo que hace es convencernos de que nosotros también somos muy listos y que estamos moviéndonos con soltura en un terreno conceptual que él nos ha facilitado. Por eso les recomiendo que en cuanto termine eso se vayan ustedes a leer el libro, que es de lo que se trata. Yo veo que tengo que explicar que se me había dicho que preparase una intervención de 20 minutos, que yo había preparado un PowerPoint, ahora tengo que adaptarme. En el libro de Daniel, que está lleno de ideas sugerentes, explican que la capacidad de adecuación al entorno es la señal de la inteligencia. Por lo tanto, aquí tengo un test muy fuerte para mí, después de la disciplina férrea que ha seguido Gabilondo, con obviamente su experiencia, y la brillante intervención no tan férrea en la disciplina temporal de mi otro predecesor, ¿no? Pero para mí es un desafío especialmente interesante porque los investigadores científicos, yo dedico a la investigación científica la mitad de mi tiempo, el resto dedico a intentar crear oportunidades para que muchos de nuestros colaboradores y equipos puedan dedicarse, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados, nosotros no nos interesa descubrir para entender, porque somos como exploradores, ¿no?
De hecho, el libro de Daniel me ha convencido que ellos no son turistas, como yo creía hasta ahora, sino que también son exploradores. Pero los exploradores lo que quieren es adquirir cuanto antes un cuerpo de conocimiento sólido para ponerse en la frontera, porque es la única forma de aportar algo, ¿no? Y eso nos lleva a una limitación tremenda, porque somos muy especializados, ¿no? Entonces es bueno que Daniel, yo le agradezco que me haya forzado a leer 2 veces el libro. Y en un momento en que el tiempo es el valor supremo de la sociedad del conocimiento, este ya es el mayor elogio que le puede hacer. Luego podría hacerlos mucho más si no me hubiese limitado el tiempo. Pero me acuerdo que uno de los profesores que tuve yo en Cambridge, Max Perutz, el que descubrió la hemoglobina, fue encerrado en un campo de concentración después de la guerra, era austriaco, se equivocaron los servicios de inteligencia. Y entonces él cuenta en ese libro cómo al compartir diálogos con otras luminarias que estaban allí, vio cómo su excesiva especialización le había impedido no aprender otras cosas, sino algo mucho más profundo, aprender otras formas de aprender. Y entonces este tipo de libros nos fuerzan a nosotros a salir de nuestra especialidad, porque sí que es verdad que la ciencia avanza contestando a preguntas y creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia. La ignorancia inconsciente pasa a ser consciente. Nos damos cuenta de que desconocíamos cosas. Incluso puede que haya una ley de aumento de la ignorancia, porque cada pregunta buena que se contesta crea nuevas preguntas y además permite afinar las antiguas y refinar las nuevas, ¿no? Daniel utiliza la analogía del orden y el caos. Pues se podría decir que la ciencia avanza creando orden en el caos, pero creando a la vez nuevo caos en el proceso. O en palabras de Neruda, lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden. Esta es una de las ideas de Daniel, pero fundamentalmente el libro lo que nos viene a decir, tal como he entendido yo, que el crecimiento de la ciencia y su triunfo ha traído en cierta medida un fracaso de una visión tradicional de la ciencia que yo no he conocido, pero que en el pasado probablemente quería sustituir a las demás formas de conocimiento. Eso es irreal, porque el test supremo de un científico es conocer los límites de aplicación del conocimiento científico. Y la ciencia tiene límites absolutos y relativos. Pero este aumento de la ignorancia y de la complejidad exige ahora una gobernanza nueva, que gestione esa complejidad fundada en una democracia del conocimiento, ¿no? Yo había preparado para ustedes, y lo voy a tener que hacer mucho más resumido, una ordenación de las ciencias, porque no hay ciencia, hay ciencias en función de su simetría y de su complejidad. ¿Podemos ir aquí? ¿Cómo vamos? A ver, qué verdad es que ciencia es lo que un padre enseña a la hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre. Pero bueno, a ver, ¿esto cómo va? ¿Me pasa la siguiente? Eso. Fíjese, si articulásemos las ciencias en función de su complejidad y la simetría, en la máxima simetría, mínima asimetría y mínima complejidad, máxima dificultad estaría la física de partículas. Pero luego van todas las demás ciencias. Con esto quiere decir que el siglo XX nos enseña que las ciencias se articulan prácticamente de una jerarquía, no una jerarquía de calidad o de importancia, pero una jerarquía en el sentido de que son prácticamente independientes. Nada de lo que se avance en el conocimiento del bosón de Higgs va a afectar a la química, ni nada de lo que avance en la química de hoy va a afectar a la economía. La ciencia se articula en niveles, cada uno con sus propias leyes, consistentes con el anterior, pero no calculables y a veces ni siquiera imaginables del anterior. Esto es debido a la aparición de propiedades emergentes, que son propiedades del todo y que pueden surgir de sustratos muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, esto es la frase de los marxistas, decían antes en Anti-Düring, la calidad se transforma en cantidad. Lo dijo muy bien Hemingway cuando en una discusión con Fitzgerald en Cambridge le dice, oye, los ricos son muy diferentes a nosotros. Sí, sí, tienen más dinero, cantidad, ¿no? Claro, o dicho de otra forma, hay más distancia cognitiva entre el ADN y la ética que entre el ADN y el quark. Y esto quiere decir, por ejemplo, que está muy sugerentemente y brillantemente tratado en el libro de Daniel, que cuando uno quiere aplicar a la economía
paradigmas pretendidamente cuantitativos, sin tener un sustrato experimental que permita una actitud autocorrectora con una cierta capacidad crítica y de duda, pues lleva a aberraciones. Aberraciones que además no son corregibles, porque por mucho que vengan los sistemas reguladores, los innovadores van a ir un paso por delante, con pretendidas soluciones exactas. Es como el doping. Por mucho que se quiera controlar el doping, alguien encontrará un camino y esto es un círculo vicioso. Y es precisamente esto una de las razones por las que estamos en el lío que estamos, aparte de las que brillantemente han sido citadas por los que me han precedido. En definitiva, lo que quiero decir es que todos los científicos somos reduccionistas. Creemos que todo es consistente con las leyes de la naturaleza. No he tomado el tiempo, con lo cual me considero liberado de la... Somos consistentes, todo es consistente con las 4 leyes de la naturaleza. Todos creemos que no hace falta ninguna ley especial, anímica, para explicar la vida. Ahora bien, ese reduccionismo fenomenológico que aceptamos no va acompañado de un reduccionismo epistemológico o construccionista. El que todo sea consistente con las leyes de la naturaleza no implica la capacidad de empezar con esas leyes y construir el universo como una deducción, por la emergencia de propiedades nuevas. Una sublime es la vida, pero otra es la rigidez, que pueden comprobar si le da una patada a una piedra, o la superconductividad, o el hecho de que uno no pueda nunca imaginar que hay moléculas que se autorreplican. Una vez que las vemos, es obvio, pero no podemos deducirla de primeros principios. Este es el punto importante. Y eso es porque en ciencia hay nosotros no vemos las leyes. Vemos las consecuencias de las leyes que cada vez, lo trata Daniel muy bien en el libro, nos alejan del sentido común. Nos alejan del sentido común. Porque fíjense ustedes, si yo les pidiese que hiciesen una construcción poética del mito más grande del universo, de qué mito, de dónde ha empezado esto, con todas las tribus que han tenido mitos tremendos, a ninguno se le ocurriría lo que nosotros creemos que es la realidad, el Big Bang, que venimos de una sopa de quarks y gluones, de los cuales han surgido como emergencia los protones, que los átomos están casi vacíos, que de ahí surge la vida. Con esto quiero decir que lo que nosotros llamamos realidad está muy lejos del sentido común. Esta propiedad emergente, Daniel, en una tesis interesante y audaz, lo aplica a los sistemas sociales y también lleva al hecho, que también yo estoy de acuerdo, ¿cómo no voy a estarlo? Si he sido consejero de Educación del Gobierno vasco y he tenido que diseñar una política lingüística. La política lingüística no la fijan los técnicos lingüísticos. Como la política y la gobernanza la deben fijar los que tengan que hacerlo, elegidos por la sociedad, y no pueden ser sustituidos por tecnócratas fundamentados en un desarrollo científico que al cada vez tener que abordar problemas más complejos nunca va a proporcionar certezas, y por eso la política tiene un grado de complejidad, y la buena política, como la buena ciencia, tiene que tener en cuenta los hechos, pero también la incertidumbre que acompaña a los hechos. A mí me suele gustar citar aquella discusión en el Congreso norteamericano en que, para reírse de la ausencia de complejidad en algunos análisis de los republicanos, decía, no entiendo, Hamilton, no entiendo cómo estos puñeteros judíos y árabes no solucionan sus conflictos como haría cualquier buen cristiano, ¿no? Entonces, esta complejidad en el análisis de los problemas debe acompañar a la ciencia. Y, por ejemplo, hoy estamos discutiendo esta complejidad de la ciencia y el entender que no puede proporcionar soluciones exactas a todo, debe acompañar a la buena política, porque la competencia técnica no garantiza un proyecto político, pero sin competencia técnica no hay proyecto político que sobreviva. Pero esta complejidad debe ser entendida y esta gobernanza tiene que tener en cuenta esta complejidad. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo el follón de universidades. El ministro, la verdad es que me cae simpático porque ha reconocido su ignorancia, ha creado por otro lado demostrada en algunas de sus intervenciones, pero ha creado una comisión, y ese problema no es tanto diagnóstico, es otro problema de gobernanza. El problema fundamental de la universidad que tenemos es de gobernanza. Si no, miren cuáles son las grandes universidades europeas
en la lista en cualquier clasificación. Son las que tienen un sistema de gobernanza más parecido al sistema anglosajón. O son las Cambridge y Oxford y probablemente dos suizas, la ETH y el Politécnico de Lausanne, ¿no? Ahora, no hay que pasarse en esta relativización de la ciencia, porque ahora está pasando en los Estados Unidos que los republicanos se muestran recelosos de la ciencia porque están pensando que esto se ha puesto al servicio de una regulación económica demócrata. Y fíjese qué frase. Hemos presenciado de qué manera la integridad científica ha sido minada y la investigación científica politizada en un intento de favorecer determinadas agendas políticas. Pero no se engañen. Esta frase no es de Reagan ni de Bush, es de Obama. Los demócratas hacen lo mismo. Entonces, se ha roto un consenso existente desde la posguerra que puede tener consecuencias malas. Y a mí me preocupa también cuando el hecho de que la ciencia no pueda contestar a todo se interpreta como que todo es igualmente legítimo. Y se oyen alabanzas de terapias tradicionales, terapias alternativas a lo que se llama despectivamente medicina tradicional, ¿no? Bueno, yo creo que voy a terminar. No sé cómo voy de tiempo, Daniel. ¿Cómo? ¿Voy bien? ¿Me queda bien? No. Es verdad, Iñaki lo ha dicho muy bien, como antes la ausencia de información y ausencia de conocimiento, hoy probablemente el exceso de información es ausencia del conocimiento. Aquí se puede citar el coro de Eliot, esa frase tan bonita como ¿dónde está el conocimiento que se ha perdido en la información? ¿Dónde está el conocimiento que se ha perdido en la información? Pero hay que añadir, en frase de Marina también, o con las ideas de Marina y de los dos, ¿dónde está la sabiduría que estamos perdiendo en el conocimiento? Y eso es parte también, esta sabiduría, de la gobernanza, ¿no? Y luego, para terminar, en esta concepción de Daniel, yo estoy de acuerdo cuando habla de creatividad, habla de innovación. A mí me gusta más hablar de saber y entender que de pericia y saber. En realidad lo que yo llamo entender es lo que Daniel llama saber, pero en nuestras universidades, por ejemplo, en nuestra sociedad se sabe mucho, pero se entiende poco, ¿no? Entender va más allá que saber. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasarlo por un cedazo personal. Por lo tanto, no es un proceso como el de engordar patos para hacer foie gras, sino que hay que pase por apropiarse, como dice Daniel, del conocimiento, hacerlo suyo, es lo único que puede permitir la adaptación a circunstancias diferentes, la innovación y la creatividad, ¿no? Y por lo tanto, esto está muy alejado de estas tendencias que Daniel califica de normativizar o regular, que los juristas, se ha referido también Iñaki, tienen en algunas circunstancias en las que debían estar más interesados en aprender que en mandar, ¿no? Bueno, dicho esto, y ahora sí que termino porque ya empiezo a ver a Daniel que incluso con su benevolencia pues me estoy pasando de tiempo. Hay que decir que con toda esta relativización de la ciencia y el ver que la ciencia no puede contestar a todo y que hay aspectos como el sentido y un montón de cosas que están fuera de la ciencia y que tienen unos límites absolutos y relativos y que la ciencia no nos puede aportar respuestas al sentido ni al deber ser, pero con todas estas limitaciones nosotros creemos, yo creo, que la ciencia es algo mucho más que su utilidad, es una aventura intelectual, una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, el edificio conceptual de la ciencia moderna es quizás la obra colectiva cultural más importante de la humanidad y también la obra colectiva de arte más importante de la humanidad, ¿no? Ahora bien, esta ciencia que se fundamenta en el empirismo y desarrolla una actitud escéptica que implica un mecanismo autocorrector nos viene muy bien para nuestras sociedades. Pero, como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra elegante y bellamente, no es suficiente. No es suficiente. La ciencia y la tecnología no es suficiente. Queremos una sociedad en que también haya una concepción justa, justicias y un montón de cosas que se han citado. Nosotros lo compartimos. Esto exigirá que el triunfo de la ciencia y la tecnología vaya acompañado de un triunfo ético equivalente
en la que todos pueden aportar. El libro de Daniel nos ilustra muchos de estos temas, nos hace pensar, podemos estar de acuerdo o no con la literalidad de algunas de sus cosas, pero algunas de sus ideas son bellas, son sugerentes, son rigurosas, y yo le agradezco que me haya obligado a leer este libro porque he aprendido otras formas de ver las cosas. Eskerrik asko. ¿Dónde está? Por lo que he visto en otras ocasiones parecidas, en una presentación de un libro, generalmente no se suele estar hecha por 4 personas. Si tenemos hoy la suerte de contar con Iñaki Gabilondo, José Antonio Marina y Pedro Miguel Echenique, es por mi inconsciencia, porque cometí un error de cálculo, y es que les invité a todos pensando que no todos me dirían que sí. Bueno, por lo que se ve, pues no había contado suficientemente con su generosidad, o tal vez mi error fue pensar que estaban menos ocupados de lo que están, o que venir a la Alhóndiga de Bilbao es una tentación difícil de resistir para ellos, ¿no? En cualquier caso, muchas gracias por vuestra generosidad, Iñaki, José Antonio, Pedro Miguel. Gracias también a quienes habéis venido. Yo no sé quién dijo que el ensayo filosófico no interesa, habiendo tanta gente hoy aquí. Y también a la Alhóndiga de Bilbao por haber organizado con tanto afecto este acto de hoy. Desde hace unos cuantos años estoy metido en un proyecto en el que quería situar este libro para explicarlo mejor, que es la idea de escribir algo así como una teoría de la democracia compleja. Pienso que frente a los cantos de sirena que ponen todas sus esperanzas en alguna simplificación, hay muchas en los medios de comunicación, en los discursos públicos, y me ahorro citarlas, la democracia mejora, esta sería mi tesis, cuando se complica. Hay que mejorar la democracia complicándola, haciéndola más compleja. Es decir, equilibrando varios principios y no solamente apelando a uno de ellos, ¿no? Bueno, me parecía que hay 3 cosas que complican a las democracias y que parecen dar la razón a los más pesimistas cuando consideran que la democracia es inviable en los actuales contextos, ¿no? Estas 3 cosas son los tiempos, los desafíos cognitivos, es decir, la dificultad de conocimiento que tiene que estar detrás de nuestras decisiones públicas, y en tercer lugar, los niveles de gobierno interdependientes. A estos 3 temas dedico una trilogía de la que este libro es la segunda parte, ¿no? A la complejidad temporal de la democracia me dediqué en el libro anterior, El futuro y sus enemigos. En él examinaba la difícil articulación política y social de los tiempos, el corto y el largo plazo, lo urgente y lo que puede esperar, los intereses de las generaciones actuales y los de las generaciones futuras, los tiempos sectoriales y sus contradicciones, de lo que hablaba Iñaki antes, ¿no? El choque entre la innovación financiera y la lentitud y torpeza de los reguladores, el contraste entre el tiempo del consumo y el tiempo que se requiere para la reposición de los recursos, por ejemplo, ¿no? El libro que ahora presentamos analiza la complejidad cognitiva de la democracia. Es decir, una democracia de calidad tiene que movilizar mucho conocimiento, tiene que articular saber experto, mucho saber experto, sin darle la razón a los expertos, pero tiene que vehicular ese saber experto con legitimidad política. Tenemos que conseguir un equilibrio del que estamos muy lejos entre eficacia y legitimidad. Luego volveré un poco sobre esto. Y el tercer libro en el que estoy actualmente trabajando y que me llevará todavía un tiempo, se refiere a la complejidad representativa de la democracia y que me gustaría titular Una teoría de la democracia indirecta. Frente al entusiasmo por la inmediatez, la proximidad y la autorización política expresa, defiendo que en sociedades complejas e interdependientes la articulación de legitimidad y eficacia solo es posible a través de una representación que también tiene que ser compleja. Creo que esto tiene 3 campos de trabajo en el mundo contemporáneo. En primer lugar,
Hay que volver a pensar la representación en la era de las redes, que tienen que ver, qué mecanismos de representación puede haber en las redes, si es que puede haber alguno. En segundo lugar, hay que pensar que Europa, más allá del tópico del déficit democrático, ha dejado hace tiempo de ser un conjunto de estados soberanos, pero tampoco es un directorio alemán. Es decir, como cuando hablamos aquí de las presiones europeas sobre los presupuestos de un país, bueno, todo eso, cómo se legitima, si es que se legitima, etcétera. Y, en general, hay que pensar como tercer gran tema las nuevas formas de gobernanza global. Es decir, si puede haber democracia más allá de las naciones, si puede haber democracia en espacios más allá del Estado nacional, fundamentalmente en las organizaciones internacionales, tanto en las organizaciones políticas representativas como en las organizaciones sectoriales, lucha contra el cambio climático, Organización Mundial de Comercio, etc. Vuelvo al libro, sobre el que quiero hacer un pequeño resumen, porque lo digo siempre que presento un libro, pero me parece que es verdad. Una presentación de un libro no puede ser muy buena, porque si es muy buena ya nadie lo va a leer, ¿no? Tampoco puede ser muy mala, porque tampoco lo leerá nadie. Entonces, una presentación de un libro tiene que ser regular, ¿no? Entonces, yo voy a intentar moverme en la regularidad. Y voy a explicar una tesis general del libro y luego 4 tesis parciales, ¿no? La tesis general es que, en parte ya la han indicado los que nos acompañan en este acto, los problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad requieren una gran movilización del conocimiento. Si queremos resolver los problemas fundamentales que tenemos, hemos de ser capaces de generar una gran cantidad de conocimiento y de conocimiento de mucha calidad. Algo que evidentemente escapa a nuestras capacidades individuales y personales, y que requiere más bien formas de organización y de cooperación para las que todavía no estamos suficientemente preparados. Nuestro gran desafío consiste en construir una sociedad inteligente. Pero una sociedad inteligente no es una sociedad en la que las personas son inteligentes, sino una sociedad cuyas reglas, normas, procesos y procedimientos son inteligentes. La complejidad de nuestras sociedades, la densidad de las interacciones que actúan en ella, las interdependencias, la vulnerabilidad compartida, todo ello hace que cada vez sea más importante que nuestro modo de organizarnos sea inteligente. No sirve de nada que uno, aisladamente, individualmente, tome decisiones que aisladamente son correctas. Bueno, no hay ningún problema en comprarse una segunda casa o en especular con una propiedad o en invertir en determinados bonos. No hay ningún problema. Pero hay un problema cuando el resultado final de la suma de la adición de pequeñas decisiones es un auténtico desastre. Así se explica, por ejemplo, la perplejidad con la que abordamos fallos sistémicos tan graves como la crisis económica o los problemas ecológicos, que realmente no llegamos a comprender bien porque no hemos entendido la diferencia entre hacer las cosas individualmente bien o normal y la suma de toda una serie de comportamientos que tiene resultados catastróficos, ¿no? Una sociedad inteligente es, a este respecto, una sociedad que es capaz de generar un sistema de normas y de regulaciones que impida los encadenamientos catastróficos. Yo creo que este podría ser un buen resumen de lo que he querido decir en el libro, ¿no? No es tan importante hacer las cosas individualmente bien como impedir que la suma total de nuestras actuaciones no genere una sociedad estúpida, compuesta de personas inteligentes, pero estúpida en el conjunto. Esto se podía resumir en 4 campos, en 4 tesis, ¿no? Primero, vivimos en una sociedad en la que nuestra inteligencia está sobrecargada, tanto desde la perspectiva individual como, sobre todo, desde el punto de vista colectivo. Nuestra inteligencia se encuentra sobrecargada, es decir, se enfrenta a más complejidad de la que puede procesar. Nos hemos acostumbrado a celebrar la accesibilidad de información, Google, Wikileaks, etcétera, Internet, como si eso nos hiciera automáticamente más sabios. En parte es verdad que nos hace más sabios, pero pasamos por alto que hay una peculiar ignorancia a la que parece condenarnos la densidad informativa.
Y esta es un tipo de ignorancia que analizo en la primera parte del libro y que nos plantea un reto que sintetizaría diciendo cómo combatir el exceso de información. ¿Cómo combatimos el exceso de información? Para esto creo que hay fundamentalmente dos salidas, dos soluciones, dos posibilidades. La primera de ellas, en una sociedad con tal complejidad, no tenemos más solución que confiar. Pero hay que confiar razonablemente, hay que confiar en quien merece la confianza, en quien nos permite reducir esa complejidad del mundo. Por eso es tan importante la confianza, es uno de los grandes temas de la ingeniería social y de la construcción social. Y por eso, por ejemplo, ha sido tan grave en la crisis financiera y económica el fracaso de las agencias de rating. Una de las cosas más graves que nos ha pasado, desde el punto de vista de la desmoralización y de la torpeza colectiva que eso indica, es el fracaso de las agencias de rating, que eran fundamentalmente un instrumento que nos proporcionaba confianza en una economía que, por estar más allá de la mera economía del trueque, nos instalaba en una complejidad que requería de instituciones que nos devolvieran una cierta confianza, nos dijeran dónde invertir, quién es fiable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo el lío en el que estamos metidos a propósito de esto dice mucho acerca de cómo estamos en una sociedad en la cual se nos han disparado los mecanismos de desconfianza, como se nos dispararon hace unos años los mecanismos de euforia. Tan grave fue lo uno como lo otro. En segundo lugar, en un entorno informativo tan complejo no tenemos más remedio que seleccionar, que prescindir. De hecho, el sabio es quien nos enseña a qué no debemos prestar atención. El gran favor que nos puede hacer alguien es decirnos, no prestes atención a esto. Ahora mismo no le hacemos a nadie un favor diciéndole, haz esto, o mira esto, qué interesante. O le hacemos poco favor, le hacemos mucho más favor facilitándole prescindir de determinadas cosas. Yo suelo decir que si uno quiere saber lo inteligente que es una persona o una institución, lo mejor que puede hacer es examinar cómo usa la papelera. El uso de la papelera, es decir, el uso de los mecanismos de supresión de información, dice mucho más de una persona que la capacidad contraria de acumular información, ¿no? Es decir, y además sostengo también que esto es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Las máquinas no pueden borrar, no pueden olvidar. Si uno habréis hecho 1000 veces la prueba de intentar borrar algo en el ordenador dice, ¿está usted seguro de que quiere borrar el documento X? Y uno dice, sí. Pero ¿está usted seguro de verdad? Y a la tercera o a la cuarta ya uno dice, coño, que sí, que quiero borrar eso, ¿no? Y luego se da cuenta de que no la debía haber borrado. No pasa nada. Está en la papelera, vas a la tienda de Apple y tal, y te lo sacan, ¿no? Y uno respira aliviado. Eso significa que las máquinas no olvidan. Y probablemente, de esto José Antonio sabe mucho más y nos podía dar muchas clases, probablemente una de las cosas más sofisticadas de la inteligencia humana es el olvido, la capacidad de olvidar. Y probablemente una de las cosas que más nos diferencia de las máquinas. Segunda tesis, la sociedad del conocimiento es más bien una sociedad del desconocimiento. Es decir, una sociedad cuya principal operación consiste en organizar la incertidumbre. Esta es la razón por la cual, como decía Pedro Miguel, una democracia del conocimiento no es una sociedad organizada por sistemas expertos. No vamos a dejar el poder a los expertos, tranquilos, no se trata de eso, por mucho que haya que generar mucho saber experto, mucho más del que tenemos. Al mismo tiempo, si os fijáis, una de las cosas que está pasando ya es que nuestras principales controversias, las principales controversias públicas que hay, las interesantes, no otras anecdóticas, giran precisamente a qué tipo de ignorancia podemos permitirnos. Esto es una manera un poco sofisticada de decir algo que, poniendo algún ejemplo, lo entenderíamos todos, pero tampoco quiero poner ningún ejemplo porque no quiero citar al partido X o al partido Y. Pero, ¿de qué discuten el partido que gobierna y el partido que está en la oposición? ¿De qué discuten Alemania y Francia? ¿De qué discuten sindicatos y empresarios? Discuten de que para unos hay un tipo de ignorancia que no es grave tolerar y para otros esa ignorancia es grave tolerarla y en cambio hay otra que es mucho peor. O para unos un riesgo
no es demasiado grave y para otros riesgos sí que es demasiado grave. Es decir, que toda la discusión política se centra en torno a las ignorancias que de alguna manera tenemos que gestionar y que valoramos según la sensibilidad política que tengamos de diferente manera. No nos va a resultar una tarea fácil, pero en cualquier caso creo que nos podemos consolar pensando que somos una sociedad del desconocimiento, no tanto porque sepamos poco, que sabemos muchísimo, como porque no sabemos lo suficiente en relación con las tareas que hemos decidido acometer. Tercera tesis, la crisis económica plantea un desafío cognitivo a las sociedades democráticas. Se oye muchas veces, José Antonio lo decía antes, ¿no? Todos nos alegramos cuando detuvieron a Madoff, y incluso yo me acuerdo que viendo el telediario pensé, ya está, ya hemos descubierto el culpable, ya esto se soluciona, ¿no? Claro, a los 3 segundos te das cuenta de que esto no es una conspiración, aunque malvados los hay, ¿no? Hay un fallo cognitivo, hemos cometido un gran fallo cognitivo de conocimiento, de falta de anticipación del futuro, de falta de medición de los riesgos, de falta de ponderación de los mecanismos que encadenan un riesgo tras otro, etc., ¿no? Y por tanto, de alguna manera lo que la crisis actual responde a ese desajuste, también se ha dicho aquí, y por eso no me voy a extender más en esto, entre la capacidad de innovación de los mercados financieros, que es brutal, y nuestra capacidad colectiva de configurarlos inteligentemente. Cuarto y último punto, los últimos capítulos están dedicados a la innovación, a la creatividad, y solamente quisiera decir a este respecto una cosa. Vivimos en sociedades en las que hay unos flujos comunicativos que nos atraviesan permanentemente, ¿sí? Hasta el punto de que a veces decimos cosas que realmente hemos oído decir, pero no las hemos pensado mucho. Nos atraviesan continuamente los flujos comunicativos. El dramaturgo alemán Otto Strauss lo formuló de una manera que a mí me gustó y os lo quería leer aquí. Decía: hay una enorme pérdida de tontería genuina, o dicho de una manera positiva, una enorme pérdida de ingenuidad. Ya no se encuentran seres humanos, sino interlocutores a través de los cuales fluye todo lo que se dice, que se dejan atravesar por todo lo que pasa a través de los canales de comunicación. Nos dejamos atravesar. Somos canales, interlocutores, a través de los cuales pasan las cosas que se dicen, ¿no? Pues bien, mi tesis, y con esto termino, es que esta sociedad de flujos requiere el filtro de la inteligencia propia para evitar ser arrollado por la información sin sentido o por el cliché o por la banalidad. Hoy, la verdadera soberanía epistemológica, el verdadero pensamiento crítico, como decía Pedro Miguel, consiste en interrumpir, no reaccionar mecánicamente, no responder rápidamente al mail, resistir contra la aceleración, escapar del esquema estímulo-respuesta, no contribuir ni al pánico ni a la euforia, establecer una distancia, posponer la respuesta y posibilitar incluso algo nuevo e imprevisible. La inteligencia y la libertad subjetivas necesitan constituirse hoy especialmente como centros de indeterminación e imprevisibilidad. A esto es a lo que llamamos, en un sentido radical, innovación y creatividad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuen arretagatik. Creo que tenemos un breve tiempo para preguntas. Un poquito de luz. Sí. Igual si formulamos varias o las preguntas que hay a la vez y luego intentamos contestarlas. Ya que hemos estado hablando de ello un poco, bueno, como sabréis, la democracia originaria, digamos, los griegos, no era un hombre un voto, era un ciudadano un voto.
porque estaban excluidos por una gran mayoría, que eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros, ¿no? Yo creo que se puede aprender mucho de eso, ¿no? De ese carácter imperfecto que digamos que complejiza más la democracia, ¿no? La hace más compleja si cabe. Y en torno a eso, no sé, ¿podéis hacer algún comentario? Juntamos alguna pregunta más, si os parece. Ahí al fondo del todo. Buenas noches. A mí me interesaría saber, perdone, no hablo castellano muy bien, pero lo que me interesa saber es la influencia de epigenética en el flujo que hay entre la economía y el pensamiento, porque hasta cierto punto estamos hablando de las universidades anglosajonas o de el comportamiento financiero, pero realmente el flujo financiero va entre una cosa que no hemos hablado y es la influencia de otros países que igual el modo de pensamiento es diferente, como el de China, que tiene todos los... De repente estamos viendo que lo que estábamos pensando que podría sobrevivir, que es el pensamiento europeo, ya no nos sirve para comunicarnos mundialmente. Entonces, epigenetics, se sabe que hay una influencia del medio ambiente entre los genes. Entonces, el medio ambiente ahora es tan diferente que cómo vamos a subsistir en ese medio ambiente. Los puntos que nos ha dado al final me parecen muy bien. Los estamos utilizando en las universidades en medicina, para meditación, para la inflamación del cerebro, que tenga menos inflamación. Pero ¿cómo va a ser eso realmente? ¿Cómo se puede hacer como individual? ¿Qué podemos hacer una persona en un colectivismo? Yo querría preguntarle por dos temas. Uno, el papel de los intelectuales en la sociedad y comparado con lo que esto supuso en el principio del siglo pasado y que hoy, pues teóricamente, ha desaparecido, la figura de los intelectuales como elementos en relación a la sociedad. Y otra que creo que lo ha citado usted de una manera así muy de soslayo es el olvido como elemento propiamente del individuo. ¿Tú, Pedro, la segunda? Bueno, confieso que la segunda pregunta no he entendido muy bien y no sé cómo contestarla. Tampoco es que la primera y la tercera sepa cómo contestarla, pero puedo disimularlo un poco mejor, ¿no? La historia de la humanidad y los avances de la historia de la humanidad son avances que los avances democráticos en la historia de la humanidad se han realizado siempre porque alguien se ha dado cuenta de que no estábamos todos los que éramos, ni éramos todos los que estábamos. Es decir, de repente, o como resultado de una larga conquista, lucha y combate, descubrimos que creo que en la esa Atenas glorificada donde surge la democracia, había un 1% de personas que votaban, ¿no? O que la mitad de la humanidad, las mujeres, no votan hasta el siglo XIX o XX, o que los emigrantes no tienen derechos. Es decir, creo que en una sociedad democrática bien constituida, hay que reiterar la pregunta por el nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Yo lo digo de esta manera coloquial, que entendemos, que alguna vez lo he intentado decir en inglés o en francés y es muy difícil, ¿no? Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, ¿no? Pero en castellano se entiende, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto quién lo paga? ¿Esto a costa de quién se está haciendo? ¿Nuestro consumo, progreso, avance, tiene algún
a una zona sombría gracias a la cual nos beneficiamos, ¿no? Eso, y por tanto hay una mecánica de inclusión que hace avanzar las democracias. O en estos momentos de gran interdependencia en espacios globales, etcétera, en estos momentos la democracia hay que pensarla más allá de las naciones. Hay que pensar que en las decisiones democráticas que tomamos en un determinado país ya es inevitable tomar en consideración las decisiones democráticas de gente de otros países. ¿Cómo se hace esto? De manera muy difícil. En Europa más o menos hemos conseguido algo, pero tenemos que avanzar muchísimo, ¿no? Respecto del tema de los intelectuales, pido disculpas porque no lo he entendido bien, no sé si era para Pedro Miguel. No, es claro que eres intelectual, pero no, me refiero a la segunda pregunta. No, a la pregunta de los intelectuales. Vamos a ver, el problema de los intelectuales es que hay muchos. O sea, no estamos en la época de Dreyfus, cuando había en Francia 20, 30 intelectuales, cuando había 2 universidades, cuando había 50.000 ejemplares de periódicos. No estamos en una sociedad. En una sociedad del conocimiento, la pericia, el saber, el entendimiento, como le queramos decir, está muy extendido. A mí me gusta decir que ya no manda el que más sabe, si es que en alguna ocasión era eso así. Incluso en algunos sitios me consta que es exactamente al revés. Y que eso no es tan grave, además. No pasa nada. Mientras eso esté bien asesorado y esté bien articulado, tampoco es muy grave. ¿Por qué? Porque muchas veces el saber que requiere el gobernante no es un saber del que dispone él mismo, sino que está disperso en la sociedad y lo que hay que hacer es buscarlo. El gobernante tiene que buscar. Uno de los grandes problemas, también lo mencionó antes Iñaki, a propósito del tema de la regulación financiera, es que los que tienen que ser regulados entienden, saben muchísimo más de finanzas que los que tienen que regular. Y además esto es normal. Es como si el consejero de deportes del gobierno vasco tuviera que saber los medicamentos que hacen doping en la Vuelta a Euskadi. Pues tiene que fiarse ¿de quién? De los que hacen el doping. Por tanto, estamos en la situación grave de que, si me permitís la metáfora, tenemos que hacer una ley de caza contando con los conejos. Con perdón, los conejos nos tienen que ayudar a hacer la ley de caza. Y eso es tremendamente difícil, ¿no? Bueno, entonces, esa figura del intelectual jerárquico que divisa las cosas desde arriba, yo creo que eso se ha disipado frente a una idea de intelectual, en el fondo, mucho más prosaica, menos heroica, más cotidiana y más extendida en la sociedad. Quería contestar, porque es mi campo de trabajo en este momento, la cuestión de la epigenética. La epigenética es únicamente que todos recibimos un código genético, pero se expresa, no todo él se expresa, y que se exprese unos genes en vez de otros depende del entorno físico-químico, pero también, en lo que respecta al cerebro, del entorno cultural. De manera que sí es cierto que la cultura que está recibiendo un niño, fundamentalmente, y después un adolescente y luego un adulto, está configurando físicamente su cerebro y, en ese sentido, introduce derivaciones. Por eso, lo que estamos intentando es hacer algún tipo de lenguajes comunes. Hay uno clarísimo. La ciencia es un lenguaje común a todas las culturas. Y además debemos defender que es así. Lo otro, las peculiaridades tradicionales de las formas alternativas de interpretar el mundo, que intentan, de repente, que compitan con la ciencia, es que es un disparate. En segundo lugar, la economía se ha convertido en uno de los lenguajes universales, y también la tecnología. No lo ha conseguido los derechos humanos. Los derechos humanos, hay una pugna entre Oriente y Occidente que insiste en que los derechos humanos son etnocéntricos occidentales, pero ojalá lo hiciera, porque lo que tenemos que hacer es llegar a un tercer lenguaje universal que sea realmente
un lenguaje universal ético, que a mi juicio es fundamental. Y esas tres cosas, la ciencia como lenguaje universal, la economía, porque el comercio universal tiene que funcionar así, y unos principios universales éticos, creo que son los tres grandes lenguajes por los que debemos todos trabajar, incluso para que haya una posible gobernanza global. Luego, respecto de los intelectuales, es que el papel de los intelectuales en la Europa del siglo XX ha sido desastroso. Desastroso. De manera que mejor el prestigio de los intelectuales no se lo merecen. Ha habido intelectuales orgánicos de todos los pelajes, por ejemplo, el tipo intelectual francés, entre ellos mi admirado Sartre, se equivocaron en política de una manera absolutamente desastrosa. Estuvieron haciendo el cántico a Stalin hasta hace 2 días. Lo que sí necesitamos es un tipo distinto de científico. Y yo creo que es un tipo de científico muy rigurosamente preparado, que tiene que ser posiblemente, se acerca más a la filosofía, porque es lo único que tenemos, que tenga hasta donde pueda un conocimiento riguroso de lo que está pasando, de lo que se está haciendo en las ciencias, de los sistemas conceptuales que no son científicos, sino que son sociológicos, psicológicos. Es decir, que sepa, que tenga una visión holística del asunto y que sepa colocar las distintas especialidades un poquito en su puesto. Porque si no, de lo que carecemos es de una visión completa de las cosas. Un ejemplo. La Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, tiene 49 divisiones. Cada división no se habla con la otra. Dentro de la Academia de Psicología, porque tiene un sistema conceptual distinto, tiene un foco de interés distinto, y entonces no tenemos dentro de la psicología una idea del sujeto humano, porque lo hemos troceado en 49 distintos enfoques sobre eso. Sí necesitamos, y yo creo que a mí me interesa la obra de Daniel, porque creo que es un tipo de filósofo que es por ahí. Lo único que creo que le falta es acercarse más a la ciencia pura y dura, porque necesitamos visiones de conjunto, porque es un puzzle en donde estamos, que necesitamos a alguien que aprenda más o menos. Creo que las fichas deben ir por ahí. Y la figura del intelectual es demasiado blanda. Es muy atractiva, pero muy blanda. Y necesitamos un tipo distinto de filósofo práctico que sepa coger los conocimientos donde haya y nos diga de alguna forma cómo organizamos todo este follón. Yo quería, con vuestro permiso, en torno a la pregunta de los intelectuales, hacer una pequeña reflexión. La pregunta quiere, en cierto sentido, decir, en este momento en el que estamos todos tremendamente confundidos, ¿dónde hay algún tipo de luz o de pista que nos puede orientar? La alusión a los intelectuales viene a decir más o menos eso. ¿Dónde están quienes nos pueden ayudar? ¿Por qué no tenemos en este momento referencias claras? Hace 5 meses se hizo en una escuela de sociología en Francia una encuesta muy interesante. Se reunió a personas que tenían responsabilidad, empresarios, profesores, gente con responsabilidad, y se les fueron haciendo distintas preguntas que llegaron a la conclusión, yo solo sé la conclusión del estudio, que todos, no todos menos uno, sino todos venían a expresar la siguiente idea. Me preparé para unas cosas y estoy siendo requerido para otras. Las destrezas que adquirí no son las destrezas que necesito. Estoy superado por la realidad. No estoy seguro de mí. No tengo confianza en mi capacidad. Soy un impostor. Temo ser descubierto. Todos creían ser unos impostores y todos querían estar a punto de ser descubiertos. En cierto sentido reflejaban esta especie de enfermedad del estupor colectivo que se encierra en cierto sentido en la pregunta y que también puede estar en la razón de esta reunión, de todos que estamos tratando de ver por dónde orientamos tanto estupor como el que nos está en este momento agobiando. Yo creo que es una sociedad enferma de estupor. La sociedad está enferma de estupor y consciente de estar perdida. Y como los encuestados de la encuesta, viviendo una especie de pequeño secreto personal. Yo no estoy preparado para esto. Y no estoy preparado para las muchísimas cosas que de pronto descubro que no estoy preparado. ¿Cómo he de orientar el futuro de mis hijos? ¿Qué tipo de estrategias educativas debería plantear? ¿Cómo debería afrontar yo mi propia formación? Estamos perdidos, esta es la verdad. Todas las circunstancias del cambio tan vertiginoso que hemos mencionado
están dejándonos a todos, en cierto sentido, pues superados. Y viviendo como en secreto este dolor del estupor que intenta no ser descubierto del todo para vivir la ficción de que estamos, en fin, en la pomada, cuando estamos superados por la pomada y viviendo un idioma que no estamos sabiendo y no estamos entendiendo. Esto es lo que yo deducía de esa encuesta, eso es lo que yo deducía de la pregunta y eso es lo que también yo convierto en mi pregunta, porque yo, naturalmente, miembro de esta sociedad del estupor, viviendo en ese mismo estupor, me hago la misma pregunta. ¿Por dónde deberíamos nosotros ir encauzando este estupor para no convertirlo en algo estéril, sino en algo de una cierta utilidad? ¿Cómo se convierte eso en carne de nuestra propia manera de perder las cosas a través de la reflexión? Cuando se ha dicho, ¿cómo es posible que un pueblo alemán tan culto, que era capaz de emocionarse oyendo un cuarteto de Schubert y luego mandaba a la cámara de gas esa misma tarde a miles de personas, si era un pueblo culto? Y aprendimos que no, una cosa es tener la información que llamamos cultura y otra haberla incorporado a una manera de entender la vida, tu papel en la vida y tu papel en la relación con los demás. Yo no sé muy bien cuál es la respuesta, pero que vivimos en el estupor, que todos los ciudadanos de la sociedad con un poquito de conciencia tienen miedo y desconcierto, que creen que no están a la altura de las exigencias y que buscan referencias y no saben dónde las tienen que encontrar, ni saben por dónde ir. Yo eso es lo que percibo, y lo percibo en la pregunta que se ha hecho aquí y en la reunión de esta misma tarde. Le preguntaría al filósofo. No, yo únicamente, un primer paso para conseguirlo es leer el libro de Daniel. Esto estaba preparado ya. El segundo paso es leerlo 2 veces, como yo. Si eres de ciencia. En cualquier caso, como dice él, si es de ciencias, porque los de ciencias nunca estamos seguros de haber entendido las cosas. Yo quiero decir que nunca he sabido lo que es ser un intelectual. Porque las definiciones que a veces he oído no incluirían a personajes como Planck o Einstein, ¿no? O Crick o Watson, las de antes. Ahora parece que sí, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio Marina, con que esa aspiración a un conocimiento profundo de algunas disciplinas y luego una preocupación general. Es a lo que me refería cuando decía que el triunfo de la ciencia y la tecnología debe ir acompañado por un desarrollo ético, cognitivo, humano, moral, equivalente. Y eso no lo van a aportar solamente los científicos. Hace falta gente intelectuales. Pero estos intelectuales, algunos de los intelectuales orgánicos de hoy, están mucho más preocupados en contentar a su público que en aportar estas soluciones generales. Ahora, este ideal que ha señalado Marina para el intelectual, claro, igual es una quimera más que un ideal por el triunfo y el desarrollo exponencial del conocimiento. El genoma, que parecía un límite a la ciencia, en el sentido que la complejidad era tal, se ha revelado que era una cuestión de dinero. Ha costado, descifrar el genoma humano ha costado 3.000 millones de dólares y unas 500 semanas. Hoy se hace en 4 días. El telescopio que en Arizona está y durante 10 años ha codificado 200 millones de objetos, lo va a hacer el que están poniendo en el Monte Pachón, en Chile, en una noche. Es decir, lo que antes era esencial y parte del conocimiento se convierte ya en tecnociencia, ¿no? Y este crecimiento exponencial es lo que hace esencial lo que dice Daniel en su libro, que es el proceso de aprender, de hacer propio algo. Es decir, el conocimiento de los principios básicos de las disciplinas es más importante. Este conocimiento, y la capacidad de adaptarlo creativa e innovadoramente es más importante que el dominio de materias especializadas, por importantes que éstas lo sean en un momento dado. Pero esto nos lleva al gran problema de hoy de la transdisciplinaridad, la necesidad de transdisciplinaridad. No es posible hoy hombres del Renacimiento. El último hombre que lo sabía todo, de acuerdo a Einstein, fue Thomas Young, el que descubrió la difracción, que luego, a través de Rosalind Franklin, dibujando la figura de difracción del ADN,
explicó a través de Watson y Crick cómo en esa figura está el secreto de la vida, porque lleva la estructura de doble hélice y encierra la forma que una generación transmite las características de la siguiente. Pero eso obligó a un proceso de acumulación de conocimiento, un proceso de progreso, porque la ciencia se apoya en las espaldas de los anteriores, que es una característica distinta de algunos intelectuales, que a veces parece que empiezan de la nada. Lo que quiero decir con esto es que frente a este desafío, nuestros estudiantes con aspiraciones humanistas o aspiraciones éticas o aspiraciones globales se encuentran con la tragedia que parece que todo está descubierto, lo fácil, y que lo que queda por descubrir exige una especialización tan fuerte que prácticamente les desanima. Es como cualquier tiempo pasado fue mejor. En la escuela de mi pueblo nos hacían aprender las manriqueñas, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y nuestros estudiantes creen, y todos tenemos esa tendencia errónea a creer, que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque todo lo fácil y profundo ya está descubierto. Y todo lo que queda es dificilísimo. El propio Einstein comete este error en el prólogo a la obra de Newton, de la óptica de Newton, cuando dice Happy Childhood of Science, los momentos fáciles. Y cualquier estudiante ahora puede pensar, este Einstein, ¿cómo le dan el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico? Si esto lo hago ya así. Y no se dan cuenta, y es lo que han dicho los tres anteriores, que hoy todos tenemos unas habilidades y destrezas como nunca ha tenido nadie, no porque seamos más listos, sino porque este carácter de progreso. Y ahí está en el desafío de integrar eso en una visión conjunta. Y por eso, cuando la respuesta está en el libro de Daniel, cuando dice que hay que fomentar las humanidades. Ahora, no las humanidades como opuesta a las ciencias, sino un concepto de humanidades que encierre también la ciencia, que es parte esencial del clasicismo moderno y que debe formar parte de esa visión conjunta que decía Marina. O sea que ahora a Daniel, aparte de celebrar y vender muchos libros, le queda dedicarse a entender los conceptos esenciales de las ciencias duras. Un minuto. Bueno, me quedo con la idea del estupor y que se quería decir un par de cosas a este respecto. Yo creo que nosotros, por generación, hemos pasado de una época en la que no había estupor y lo que había era dogmatismo. Hemos pasado del dogmatismo y en parte del estupor actual es que se han venido abajo grandes sistemas del mundo muy dogmáticos, muy cerrados. Creo que esto es mejor que lo anterior y creo que esto es un preámbulo de una época mejor que la anterior, ¿no? Por otro lado, es lógico que estemos así. Es lógico. Están pasando más cosas en la realidad de las que nuestra inteligencia puede procesar, puede interpretar, puede entender o como queramos decir. No se puede, ¿no? En la realidad social, política, que es a lo que yo me dedico, fundamentalmente están pasando más cosas. No da tiempo. Y lógicamente estamos así. Tercera idea. ¿Algún truco o alguna pista de cómo podíamos hacer? Bueno, yo hace tiempo que me he impuesto una obligación, que es hay que tener una relación con la realidad fundamentalmente cognitiva y no tanto normativa. Tenemos una tendencia, los filósofos y los no filósofos, a enseguida dar órdenes a la realidad, esto hay que hacerlo así, la realidad debería ser así, antes incluso de haberla comprendido. Y yo creo que hoy en día lo que se espera, o lo que se espera de un intelectual, pero lo que se espera de cualquiera, es que intentemos entender qué rápidos fueron los análisis que con motivo de la crisis económica buscaban los culpables, y señalaban lo que se estaba haciendo mal, y se preocupaban poco por entender lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, una relación cognitiva con la realidad es una relación que, cuando fracasa, cuando algo sale mal, quien tiene una relación cognitiva lo que piensa es que tiene que modificar esa expectativa que se había planteado. Quien tiene una relación normativa lo que dice es, pues la realidad tiene que cambiar. Ese es el dogmatismo, ¿no? Que esto ha fallado, pues la realidad tiene que cambiar, ¿no? Por eso el mundo de la economía y el de la ciencia
pura y dura van a tanta velocidad, porque tienen una relación puramente cognitiva con la realidad. Y las cuestiones normativas, sin estar ausentes necesariamente, son cuestiones que llegan en su momento, con matices, etc., ¿no? Mientras que el mundo del derecho y el mundo de la política y el mundo de, no digamos ya de la ética, está lleno de gente que da lecciones, que dice cómo las cosas deberían ser, incluso dice cómo deberían ser aquellas cosas de las que no tienen ni idea de cómo funcionan. Y esto es lo más grave, ¿no? Bueno, y por último, yo creo que hay que establecer grandes coaliciones. O sea, la realidad, esta realidad que tenemos que desentrañar y que comprender, es tan compleja que no se puede entender en un laboratorio, en un departamento de filosofía, que no se puede entender desde la pura especialización, sino que requiere coaliciones de atención. Coaliciones de atención, interdisciplinaridad o como lo queramos llamar, ¿no? Yo, que no soy perfecto, a pesar de haber nacido en Bilbao, pero esto fue hace mucho tiempo y además no fue culpa mía, al mundo de la ciencia me he acercado poco, porque no me da más la mollera y el tiempo, pero sí que, por ejemplo, en estos 5 o 6 últimos años que he estudiado mucha economía dura, he de reconocer que el motivo que me llevó a ello fue leer determinados análisis de filósofos acerca de la crisis económica que revelaban que no tenían ni puñetera idea de lo que estaba pasando. Y eso me parece tan grave como hablar de ciencia sin saber, ¿no? O sea, me parece que el tipo de intelectual que hoy en día se requiere es un intelectual que tiene que ser más curioso, más colaborador, más horizontal, en fin, exactamente lo contrario de Sartre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenemos que poner punto final, no porque hayamos arreglado ya el mundo, que nos quedaba un poco, sino porque hay que prepararse para el partido del Atleti de mañana. Bueno, es que ricasco.